de mis faltas y errores. Concédeme el poder de presentar la verdad de tu palabra de una manera clara, entendible. Que tu Espíritu Santo hoy actúe en nuestras mentes y corazones para hacernos ver al Salvador Jesucristo y cuán precioso y maravilloso es Él. Mira, Señor, los obstáculos que querrá poner el enemigo y ayúdanos a superar cualquier tentación, cualquier distracción, para que tu Hijo Jesucristo sea exaltado y así tú recibas toda la honra y toda la gloria. Salva hoy pecadores, oh Dios. Ilumina a aquellos que aún están en las tinieblas del error. Rescata con tu poder a los que están esclavizados al pecado. Hazlo, Dios mío, para la gloria de tu nombre lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a tener la 14ª exposición en esta epístola. El Señor nos ha auxiliado en ir viendo esta epístola a Judas versículo por versículo, y hemos tenido la costumbre de estarla leyendo toda con el propósito de que podamos memorizarla. Gracias al Señor, algunos me han dicho que están haciendo el esfuerzo. Hoy no la vamos a leer toda porque en nuestra lectura dominical correspondía leer la epístola de Judas. Pero la exposición de esta mañana se basa en el versículo 10. Entonces lo voy a leer para ustedes. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Primero, para comenzar, vamos a recordar la urgencia con la cual fue escrita esta carta o epístola. Recordemos lo que decía Judas: por la gran solicitud que tenía. Todo lo que fue escrito en esta carta epístola fue escrito con urgencia. Había una gran necesidad y se hacen unas advertencias muy serias. Y la advertencia es: les exhorto, va a haber que pelear una batalla. La fe verdadera que fue una vez dada a los santos está siendo atacada y hay que ir en defensa de ella. Y él da una explicación: ¿cómo llegó a pasar esto? ¿Cómo está pasando esto? Pues por falsos cristianos que se han metido en las iglesias, por la apostasía. Y entonces, eso es lo que hemos venido estudiando: el comportamiento y enseñanza de los falsos maestros y de los apóstatas que se han introducido encubiertamente dentro de las iglesias cristianas a través de la historia. En este versículo quisiera que basáramos nuestra meditación en la corrupción que se da en el hombre. ¿Por qué se da esta corrupción? ¿De dónde surge esta corrupción? ¿Cómo se puede evitar? ¿O hay una solución para esta corrupción? Y veremos lo que ha ocurrido con los falsos maestros en cuanto a la corrupción. Esa palabra corrupción que viene aquí. Nosotros hablamos mucho de corrupción y escuchamos mucho hablar de corrupción. La corrupción es una realidad en la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Qué significa primero? ¿Qué es corromper algo? ¿Qué es corrupción? Bueno, el significado más básico es echar a perder, depravar, dañar o pudrir. La corrupción es la putrefacción que se va dando paulatinamente. Algo que se pudre, algo que se daña. Y como decía, se da en todas las áreas de la sociedad. Las costumbres oímos que se han corrompido. El vocabulario se ha corrompido.
Obviamente, la sexualidad se ha corrompido. El manejo de las finanzas, oímos esto mucho en la administración pública, la corrupción que hay en la administración de las finanzas públicas. Lo que pasa es que en muchas de estas áreas de corrupción, eso se ha vuelto tan común que ya casi lo vemos como algo normal y aceptado. Y nosotros comenzamos a resignarnos ante ciertos niveles de corrupción. Y pensamos que como otros están más corruptos, no estamos nosotros tan mal. La tristeza también se da al reconocer que la corrupción no afecta nada más al mundo pecador que rechaza a Dios, sino que la corrupción se ha metido, como hemos ido estudiando, dentro del cristianismo, por causa de los apóstatas y de los falsos maestros. Quisiera empezar entonces por un versículo que nos habla muy claramente de lo que es esta corrupción y qué tenemos que ver nosotros con esto. La segunda epístola de Pedro, capítulo 1, el versículo 4, él se refiere de esta manera. Y voy a leer el 3 y el 4 para que nos quede más claro. Primera de Pedro 1, segunda de Pedro, 1, 3 y 4 dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Los cristianos somos aquellos que hemos huido de la corrupción que domina el mundo. Antes de continuar, quisiera que consideremos este versículo 10, según lo han traducido otras personas. Nosotros tenemos en la Reina Valera traducido de esta manera: pero estos, recuerden de quién estamos hablando, ¿verdad? De los apóstatas y falsos maestros. Dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Esa es la traducción que tenemos. Quisiera leer para ustedes 3 alternativas para que vean por qué lo considero necesario. La Biblia de las Américas traduce así: mas estos blasfeman de las cosas que no entienden, y las que, como animales irracionales, conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. La Nueva Versión Internacional traduce: estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Espero que estén entendiendo por qué es necesario aclararlo. Y Simon Kistemaker lo traduce de esta manera, que también es claro: estos, en cambio, insultan todo lo que no entienden, y lo que entienden por instinto, como los animales desprovistos de razón, es precisamente lo que los destruye. En la Biblia hay muchas ocasiones en que los animales son usados como ejemplos. Sus conductas son usadas como ejemplos para nosotros. Y se nos hace ver a través de esa referencia a animales muchas veces lo que es correcto hacer, lo que deberíamos hacer y también lo que no deberíamos hacer. Pero hay una gran diferencia entre las acciones de los animales y las acciones de los hombres. Los hombres son responsables porque Dios otorgó a los seres humanos un alma racional. Para dar algunos ejemplos de cómo los animales son puestos, por ejemplo, en la argumentación que encontramos en Job 12, del 7 al 10, si quieren lo buscan conmigo. Este es un versículo bastante
hermoso que sobre todo cuando encontramos a personas evolucionistas y que no creen en la creación descrita en la Biblia. Pero dice así Job 12, del 7 al 10. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Y obviamente el lenguaje es figurado. Nosotros no vamos a ir a hablar con los animales y a preguntarles. Nos están diciendo, ellos nos están dando un mensaje, la misma creación. Y la argumentación es esta: mire, las bestias entienden lo que los seres humanos ahora no quieren entender, que la mano de Jehová los hizo. Hay otras ocasiones en las que son citados como un mal ejemplo y como ejemplo de conductas aberrantes. No es necesario que busquemos, aunque está cerca, la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 22, él habla precisamente de los apóstatas de esta manera, diciendo: les ha ocurrido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a echarse en el cieno. Ahora veamos ese ejemplo. El perro vuelve a su vómito. El perro expulsa el alimento en vómito y en lugar de ver aquello como algo asqueroso, sucio, de lo cual huir, él lo vuelve a lamer. Y esa es la actitud del apóstata, no de un cristiano normal, verdadero. Y como les digo, estoy citando estos versículos para que veamos cuántas veces en la Biblia los animales son puestos de ejemplo, tanto en cosas positivas como negativas. Hay una preciosa ilustración del Señor Jesucristo cuando miró a la ciudad de Jerusalén. ¿Recuerdan? Iba y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger tus hijos como una gallina bajo sus alas y no quisiste? Y el ejemplo era para llegar a nuestro corazón, de veras, qué hermosa estampa de una madre protegiendo a sus hijos, porque la gallina, cuando está extendiendo sus alas y llamando a sus polluelos, ella está dispuesta a darlo todo por ellos y a protegerlos. Estos son ejemplos que la Biblia nos da. Ahora, ¿por qué empecé con la palabra corrupción y ahora con lo de los animales y con la... Disculpen, más bien, ¿por qué les di estas diferentes traducciones? Porque en la nuestra parece que estuviera diciendo que estos falsos se están corrompiendo como los animales irracionales. Y no ese es el sentido correcto, sino que lo que está diciendo es que los hombres que tienen un conocimiento instintivo como el de los animales irracionales, como el de los animales que no tienen razón, esos conocimientos les corrompen. Y es necesaria la aclaración. ¿Por qué? Porque los animales no son seres morales, racionales. Ellos no vendrán a juicio. Entonces ellos no podemos hablar de los animales como seres que se corrompen moralmente. El versículo está hablando de una corrupción moral. Las actitudes de los animales, aunque algunas van a ser grotescas y podríamos considerar malas, no son malas moralmente. Y como veremos también, son más bien el resultado del pecado. ¿Recuerdan Génesis 3:17? Debemos tenerlo siempre presente porque es la causa de todo. Las palabras de Dios fueran:
Al hombre dijo Jehová: por cuanto oíste a la voz de tu mujer y tomaste del árbol que te mandé no comieses, maldita será la tierra por tu causa. Y esa maldición que alcanza a todo lo que Dios puso bajo el gobierno del hombre, nosotros la vemos en tantas cosas horribles que se dan en el reino animal. De hecho, muchas de las cosas que vemos en el reino animal, debemos tener entendido que así no deberían haber sido. Son expresiones de la corrupción y maldición que por causa del pecado enfrenta la naturaleza. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos habla de la redención futura e incluye a las criaturas, a la creación que está ahora bajo maldición. Romanos 8, los versículos 20 y 21 dice así. Dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, si nosotros podemos hablar de corrupción en el reino animal, es una corrupción que se deriva del pecado del hombre. Ellos no son seres moralmente responsables. Y esto es importante, considero yo, porque a veces en ciertas discusiones he escuchado que se pone como ejemplo lo que tal o cual especie animal hace. Y entonces lo dan como algo natural porque tal o cual especie animal lo hace, entonces los seres humanos se supone que también lo hagan. Eso es un razonamiento muy incorrecto. Si hemos de ver algo y de aprender algo de los animales, es lo que dice Job: ¿cuál de ellos no sabe que Jehová los creó? Y aunque no sea tal vez de una manera racional y consciente, ellos son y muestran con su vida el poder de Dios creador y le rinden alabanza. Porque hasta lo inanimado rinde alabanza. ¿Recuerdan que habíamos visto eso? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite voz a otro día. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ellos en sí mismos hablan, sin palabras, pero hablan la gloria de Dios, le alaban. De manera que de estos versículos pudiéramos, no estoy dogmatizando al respecto de lo que diré en lo que leímos aquí en Romanos, pero pudiéramos decir, tal vez, que en esa purificación que vendrá, cuando dice la Biblia que los elementos ardientes se fundirán y el Señor por medio de fuego va a purificar este mundo, toda la creación que el Señor hizo, incluyendo los animales, volverán a ser lo que alguna vez debieron ser y que no fueron por causa del pecado del hombre. Y como les digo, no dogmatizo al respecto de un solo versículo, pero porque ese fuego es purificador, el fuego del día final, en el cual nosotros seremos libres del resto de corrupción que queda en nuestro cuerpo, porque nuestro espíritu ha sido redimido ya, y el resto de la creación que, como dice este texto, fue sujeta a vanidad, serán también libertados. Entonces, hasta este momento lo que tenemos que tener claro es que la corrupción de la que está hablando este versículo es una corrupción moral, es la corrupción del hombre y no la de los animales, porque es una corrupción de la cual el ser humano es responsable. El ser humano es un ser espiritual. Todas las demás criaturas las hizo el Señor. Si leemos en el relato de Génesis, produzca la tierra, produzcan las aguas. Él hizo toda criatura y les dio vida así.
pero con el ser humano lo hizo de una manera diferente. Y el relato nos dice que Él se involucra y lo hace del polvo de la tierra, y lo que sigue es lo que marca la diferencia especial en todo, y sopló en él la vida de Dios, el aliento de Dios, aliento de vida. Por eso estamos nosotros con la imagen de Dios en nosotros, porque Dios sopló. Y aunque el ser humano a través de su pecado ha manchado la imagen de Dios y la sigue manchando, esa imagen está ahí. Y por eso Él es responsable, o somos responsables delante de Dios. Pero entonces el ser humano, como un ser espiritual, tiene tres maneras de adquirir conocimiento. La primera de ellas es esta, por lo que llamamos nosotros por instinto. A eso es a lo que se refiere el versículo. Y lo que por naturaleza conocen, dice él, lo que instintivamente conocen, como los animales irracionales. Es decir, lo que está diciendo es, los animales irracionales adquieren un conocimiento que es instintivo. Ellos adquieren ese tipo de conocimiento. Hay una segunda manera en que el ser humano puede adquirir conocimiento, y es el razonamiento lógico. Es decir, el ser humano tiene una inteligencia diferente, puede deducir, puede inducir las cosas, y por eso puede experimentar y llegar a conclusiones de sus hipótesis que tiene. Llamábamos, recuerdan en la escuela, en el colegio, una hipótesis, un pensamiento de que algo debe funcionar de cierta manera, y después investigo y demuestro si sí o si no. Los animales no están desprovistos de inteligencia. Hay un cierto grado de inteligencia en los animales, pero sigo recalcando, no es el mismo razonamiento lógico de los hombres. Y el tercer tipo de conocimiento es el de la gracia divina, que también tomaremos un tiempo para hablar de este tipo de conocimiento. Entonces, hablemos un poquito sobre la primera clase de conocimiento instintivo, esta clase de conocimiento con la cual se está comparando a los falsos apóstoles y a los falsos cristianos. Dice que ellos tienen un conocimiento por naturaleza. Básicamente es ese conocimiento que nos hace satisfacer nuestras necesidades básicas. A nadie hay que enseñarle que necesita alimentarse. Hay algo que instintivamente lleva al hombre a buscar el alimento y el abrigo, ¿no es cierto? Desde el nacimiento, la criatura sabe que tiene que buscar alimento. Los animalitos también. Y saben que tienen que buscar refugio y que tienen que huir del frío y buscar el calor. Conocimientos instintivos son las necesidades básicas del ser humano. Un conocimiento que nosotros tenemos de manera natural de que hay que satisfacerlo. Sin embargo, hay otro nivel de necesidades que no son indispensables y que lamentablemente hoy en día muchos las reclaman como derechos. De esto vamos a hablar un poco. Y ahí es donde vamos a ver la manera en que estos hombres, con ese conocimiento básico de sus necesidades, se llegan a corromper. Por ejemplo, en el sexo y en la diversión y en otras muchas cosas que hoy se llaman derechos humanos. Hay algo que también es instintivo, que los animales lo tienen, nosotros lo tenemos también, y es la autodefensa, el buscar protección. Si me veo amenazado, tengo que huir de aquello que es peligroso, ¿verdad? Eso lo hace cualquier animal y el ser humano. Sin embargo, este tipo de actitudes, como veremos, podemos llegar a corrompernos en ellas. Hasta algo tan sencillo como eso. El ser librado de peligro, el protegerme.
La Biblia nos dice en muchos casos entonces que no imitemos la conducta de ciertos animales. El Salmo 32:9 nos dice así: no seas como el caballo o el mulo. Y ahí es donde les digo que el argumento es incorrecto de ver cuando los animales hacen algo y pensar que yo también puedo hacerlo. Porque no somos como ellos. Nosotros sí estamos dotados de un raciocinio. Y se nos dice, no sea como ellos, dice el Salmo. ¿Qué dice ese Salmo? Que el caballo y el mulo, si usted no lo sujeta con un cabestro, no se acercan, tiene que ser domado. Nosotros debemos ser diferentes, debemos ser más bien como Cristo nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ahí tenemos las dos clases de ejemplo con el comportamiento de los animales, ¿no es cierto? Hay animales mansos y hay animales salvajes. El ejemplo para nosotros es que seamos como los mansos, como los que se dejan tocar, como los que no huyen al acercarse nosotros a ellos. Bueno, los apóstatas descritos en nuestro texto adquirieron un conocimiento que parecía espiritual. ¿Recuerdan cuando se nos expuso la epístola a los Hebreos en el capítulo 6? Y se hablaba de cierta cantidad de conocimiento a la que algunos que se suponía que eran cristianos fueron expuestos. Lo que el versículo nos está diciendo es que ese conocimiento que adquirieron, lo adquirieron no de una manera espiritual en la gracia de Dios, sino que lo adquirieron de una manera puramente animal. Desprovistos de la gracia, corrompieron entonces el conocimiento que tenían. Ahora, ¿qué me hace afirmar esto? Bueno, el versículo que habíamos visto hace unas semanas decía que ellos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Habiendo dicho esto, voy a devolverme un poquito en el versículo que estamos, en el versículo 10, para hablar de la primera parte que dice: estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Recuerdan que la palabra blasfemar significa hablar mal. También está traducida, como lo vimos en las otras opciones ahí, como maldecir. En este caso, pensemos que ellos pueden estar hablando mal de cosas que no entienden, como por ejemplo, ese trato con las potestades espirituales. Sobre eso tuvimos una exposición hace 8 días, recuerdan. Pero no necesariamente se suscribe a eso, a su trato con las potestades espirituales, de las cuales ellos tenían un orgullo al tratarles como si no fueran potestades espirituales superiores, sino hay varias otras cosas de las cuales ellos no conocen y hablaban mal. Al hablar de lo que no conocemos, debemos recordar que en Deuteronomio 29:29 se nos dice que habrá cosas que simplemente nosotros no vamos a poder entender y conocer. ¿Qué dice la Escritura? Que las cosas ocultas son ¿de quién? De Jehová. Pero que hay unas cosas que sí nos han sido reveladas. Lo que está oculto por Dios, no debemos indagar en ello. Es una falta nuestra de respeto indagar en esas cosas ocultas. Por eso hay cosas de las cuales Dios nada más nos dice, no lo harás. Y no nos comienza a dar explicaciones. Un breve ejemplo, no invocar los muertos. Simplemente la Biblia dice, no haga eso. Nunca tenemos que ver nada con ese tipo de prácticas ocultistas, pero la gente quiere saber, ¿será posible que de veras un muerto venga? Y a indagar qué es lo que pasa realmente en la sesión espiritista, cuando ellos dicen que escucharon a... Todo eso que es oculto, que es demoníaco, no tenemos que ver nada con eso.
Lo que yo sé es el mandamiento positivo y claro de que no debo hacerlo. Y han caído en gran trampa de Satanás los que se meten en esto y han acarreado para sí mismos terribles consecuencias. Pero bueno, entonces, una de las posibilidades de las cosas que estos apóstatas hablaban mal, que dicen, blasfeman de cuantas cosas no conocen, es eso, lo del mundo espiritual, su trato con lo espiritual, y hablaban mal de cosas que no conocían. Pero puede referirse a algo tan importante como el Evangelio mismo. ¿Recuerdan lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18? Vayamos allí y así los que están con sus ojos cargados pueden hacer algo para distraerse un poquito. 1 Corintios 1, 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando uno analiza el Evangelio y no lo entiende espiritualmente como debe entenderlo, se burlará de él, hablará mal de él. Y esto es lo que sucedía con estos apóstatas, porque ellos, desprovistos de la gracia, ven en el Evangelio y en el mensaje del Evangelio algo que es como una locura. Puede referirse también a la vida misma de los cristianos. Vean, seamos claros en esto. Nosotros vamos a ser tildados de fanáticos y de extremistas, no solo por la gente del mundo, sino por gente que dice ser cristiana, pero que como no comprende el Evangelio verdaderamente, lo que es amar a Jesucristo y entregar su vida a Él, entonces tienen que reaccionar de esa manera, hablando mal. Y si usted no ha sido, lo será. Si usted es un verdadero seguidor de Jesucristo, el apóstol Pablo le anuncia a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y parte de esa persecución es el que se hable mal y que se diga, usted es fanático, usted es fanática. Desde que vas a iglesia se hizo así. Y esto, como les decía, no va a ocurrir solamente porque el mundo opine de nosotros que somos eso ya lo han dicho, que somos una secta. Ese tipo de cosas, hablan mal de cuantas cosas no conocen. Y también viene una especie de cinismo. Cuando ven a los creyentes emocionados en la palabra de Dios, jóvenes que prefieren, en lugar de estar en las cosas del mundo y detrás de los partidos, etcétera, etcétera, en el día del Señor están leyendo la palabra y memorizando y hablando del sermón. Y entonces hay una especie de cinismo en aquellos que los observan y van a hablar mal de ellos, creyendo que eso no es real. Y van a tratar de encontrarles algo malo para poder criticarles. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando hay verdadero cristianismo, cuando hay verdaderos creyentes buscando a Cristo, buscando santidad, eso va a hacer que estos falsos cristianos sean más notorios en su mediocridad. En una iglesia mundana no hay este tipo de críticas. Hablan mal de cuantas cosas no conocen. Y esa es la razón. Esa es la razón de la que hablan mal de esto, porque no lo conocen. Porque no saben lo que es tener verdadera comunión con Cristo. Hablan mal de que ¿por qué van 2 veces al culto el domingo? ¿No es eso una exageración? Porque habla mal de algo que usted no conoce.
No saben lo que es deleitarse en el Señor, en escuchar la palabra y en el decir, Dios verdaderamente habla por su palabra. Siento que esa palabra me nutrió el alma, me alimentó. Pero como ellos desconocen esto, hablan mal de cuantas cosas no conocen. Doctrinalmente igual. ¿Cuántas veces no oyen a ustedes a personas refiriéndose a nosotros y decir simplemente, ellos no creen en el Espíritu Santo? En esa iglesia no hay alabanza. Hablan mal de cuantas cosas no conocen, porque no saben la obra del Espíritu Santo, no la conocen y no saben qué es alabanza tampoco. Y una de las cosas que quisiera enfatizar es que no es el mundo, no son los incrédulos los que están hablando mal de estas cosas que no conocen, porque sabemos que hay ignorancia. Lo triste es cuando es gente que dice ser cristiana y que tienen la Biblia. Y la otra, el otro hablar mal de lo que no conocen es una iglesia legalista. Todo este tipo de críticas son las marcas de personas que hablan de lo que no conocen. Nosotros aquí nunca estamos imponiendo reglas, diciéndole a la gente específicamente qué ponerse, qué no ponerse, cuál música escuchar, cuál música no escuchar, a dónde ir y a dónde no ir. Pero los principios de la Biblia claramente enseñados y predicados en el poder del Espíritu Santo cautivan el interés de aquellos que de veras quieren seguir a Cristo, y entonces los vemos tomando decisiones por sí mismos y diciendo, yo no voy ahí, yo no quiero eso, no me gusta aquello. Piedad personal, algo de lo cual el apóstata no conoce. Él es un falso cristiano, él piensa que es cristiano y no lo es, y por eso es que hablan mal de lo que no conocen. Pero nosotros, como dice el versículo que les dije al principio, hemos huido de la corrupción del mundo. Ya no queremos eso. No es que queremos una serie de límites y decir, bueno, hasta aquí lo mundano. No, es que no queremos nada con eso, que está contaminado de pecado. El gozo del Espíritu Santo, desconocido para los apóstatas. Ellos no saben de ese gozo y por eso tienen que fabricar un gozo semejante al del mundo y traerlo a la iglesia. Porque no conocen el gozo del Espíritu Santo, el verdadero gozo. Es un gozo que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil que se ponga, yo voy el día del Señor con gozo porque voy a adorar a mi Señor, el que me salvó. ¿Desconocen eso? La paz de Cristo la desconocen. El amor verdadero lo desconocen. Entonces, cuando ven una comunidad de verdad llena del amor de Cristo, ellos tienen sus dudas y piensan, ¿por qué será? ¿Detrás de qué andarán? Porque su mente está corrompida y ellos piensan que solo alguien da pensando recibir a cambio algo. Y eso es muy triste. Se ha corrompido no solo el mundo, sino que esa corrupción ha entrado a la iglesia y nosotros debemos ser cuidadosísimos. Por eso, ¿en quién es recibido en la iglesia? ¿Es alguien transformado, que da frutos, que ama a Cristo? No perfectos, ¿verdad? No que lo haya alcanzado, eso lo entendemos bien, ¿verdad? No que lo haya alcanzado. Si alguien aquí se siente suficientemente santo, no es apto para ser miembro de la iglesia. Somos pecadores tan necesitados de la gracia, que por eso venimos con necesidad urgente de que Dios nos muestre, de que Él haga esa obra en nosotros, transformadora, purificadora. Y esta es la razón entonces por la que no entienden. 1 Corintios 2:14 lo dice así:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, ¿cómo es que estos que se creen cristianos y que pasaron por todo aquello, vuelvo a hacer referencia, recuerden Hebreos 6, fueron expuestos a la palabra de Dios, a los poderes del siglo venidero, fueron iluminados y todo ese conocimiento lo adquirieron como, vamos a poner este ejemplo, como un animal? ¿Por qué? Porque el animal aprende sin un verdadero entendimiento. Y por eso es que huimos de ese tipo de cosas, de simplemente poner reglas. ¿Cómo entreno yo a mi mascota? Y le enseño a hacer ciertas cosas y a no hacer ciertas cosas. Y qué bonito, ¿verdad? Que las mascotas puedan aprender eso, qué inteligentes son y así. Nosotros no vivimos un cristianismo así, entrenados como para hacer y no hacer. Esto es algo del corazón, esto es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. De manera que si nosotros perdemos de vista esto, podemos caer en el error de dar por cristianos a gente que no es cristiana porque simplemente no hace esto y no hace lo otro, pero simplemente son entrenados. Por eso el pastor Eduardo no le gustaba para nada aquel, algunos lo conocen, que escribió al respecto de la crianza de los hijos y parecía que estaba entrenando mascotas. Porque hay algo más allá. Claro que sí, tenemos que poner unas reglas y ser claros en ellas, pero hay algo más que no tenemos que perder de vista. No se trata de lo externo. La religión verdadera no es una serie de cosas externas. Se trata del corazón que tiene que ser transformado, cambiado, limpiado, y eso solo por la sangre de Cristo. Y entonces ese cinismo, eso es lo que esa incredulidad de que de verdad es cierto que ahí hay amor. Voy a observarlos para comprobar que no es cierto. Y entonces están ahí mirando a los que vienen al estudio bíblico, a los que ven para buscarle un defecto. Blasfeman de cuantas cosas no conocen. Porque todo el conocimiento que tienen de religión cristiana lo han adquirido como lo adquiere un animalito. Simplemente saben de qué hacer y qué no hacer para siempre seguir pareciendo cristianos. No hay vida espiritual verdadera. Y son rebeldes. Y el apóstol Pablo da una frase con respecto a ciertas personas. En 2 Timoteo 3:7 él dice: andan siempre buscando pero sin llegar a conocer la verdad. Lo vamos a leer para tener textualmente qué es lo que dice 2 Timoteo 3:7. Estas siempre andan aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Nunca pueden llegar al conocimiento de Cristo. Cristo es la verdad. Y pueden conocer de la Biblia, pero no han conocido al Salvador verdaderamente. Vamos a concluir con unas cuantas aplicaciones. Recuerden, mis hermanos, la exposición de la palabra de Dios para que tenga fruto, tenemos que aplicarla a nuestra vida. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? No venimos nada más a criticar, o esa no es mi intención. Lo que pasa en otras partes es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? La falta de dominio propio. Debemos atacarla como un pecado, recordando que nosotros no somos como los animales.
Dios nos hace responsables y Él nos dio un alma racional. Sabemos que tenemos que comer y que tenemos que beber. Ese es un conocimiento que tenemos nosotros y que tienen los animales también. Pero no tenemos que comer como come un cerdo. Ayer hablaba de esto con mi niñita porque hemos estado experimentando problemas estomacales. Y tenemos que aprender a comer también. Y el Señor nos da una razón para saber cómo es mejor comer. ¿Qué pasa con un chanchito si le dan comida y comida? Él sigue comiendo. Él no tiene dominio, pero usted no puede comportarse como un cerdo. Usted sí es responsable. Pare. Sepa parar, sepa ver qué es lo que no debería, cuándo no debería comer. Y entonces esa es la pregunta para nosotros mismos. No piensen que porque uno es delgado no puede ser glotón. Puede serlo. Y la glotonería es un pecado. Está escrito claramente en la Biblia. Romanos 13:13 dice, y lo pone a la par de la borrachera y de la lascivia. La glotonería es pecado. Yo sé que tengo que comer, eso es un conocimiento que Dios me dio. Pero yo tengo que saber alimentarme, no excederme, no comportarme de una manera irracional al respecto de algo que es necesario y válido. Comer, hay que comer. La incontinencia en el aspecto sexual es una excusa para el pecado hoy en día. Y los razonamientos de gente que supuestamente es cristiana son jóvenes, están en sus 20 y algo, con todas sus energías. ¿Cómo va a ser que les vamos a prohibir? Es algo natural. Hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña. Nadie se va a morir por esperar a que el Señor provea esposo o esposa. El hecho de no tener el don de continencia, como dice la palabra de Dios, no significa que hay permiso de caer en pecados sexuales diversos que son sustitutos del plan de Dios. Y como les digo, el pensamiento en el mundo es imposible. Una vez escuché a alguien, y esto me duele mucho porque era un creyente que salió semejante, o alguien que yo pienso que es creyente, y entonces una pareja se divorció y ya entonces estaban separados, pero ahora sí, ¿cómo va a ser él o cómo va a ser ella? Pues tiene que tener alguna manera de liberarse sexualmente. ¿Qué es ese pensamiento? Sino lo que aquí dice, que se corrompieron. Si nosotros pensamos así, no entendemos ni creemos en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos llama a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios claramente dice, 1 Tesalonicenses 4:3, es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. De manera que hay que decir no es cierto que es imposible mantenerse en pureza, muchachos, muchachas o solteros, solteras de cualquier edad. Dios lo manda y sí se puede. No somos como los animales. No somos como los perritos, no somos así. Pero el mundo sí quiere, y de hecho eso se dice como nada. Es una frase, ¿verdad? No quiero decirla aquí, pero es que él es muy eso. No es así, eso no es cristianismo. Sería corrompernos en un conocimiento que todos tenemos de manera instintiva. Todos tenemos ese conocimiento, pero no tenemos que ser dominados por esos deseos. Las reacciones violentas y a la defensiva. Como les decía, los animales hacen eso y nosotros instintivamente también. Pero no es apropiado para los cristianos tener actitudes como esas. Hay actitudes en los animales, ahora que les decía de que hay muchas partes en la Biblia donde se nos pone a los animales como ejemplo. Y por algo Dios también en su plan lo dejó así. Hay animales como el pavo real. ¿Qué representa?
¿Qué es esa manera de caminar y de extender sus alas? Sin orgullo. Eso está ahí y lo podemos admirar, pero no es para que usted sea así. La crueldad, el asunto es este. Hay crueldad en el mundo animal y eso no es el modelo original, no es así. Antes no había muerte, los animales no eran carnívoros. Y si ustedes han visto, hay crueldad en la manera en que un animal mata a otro para comérselo. Tenemos que copiar eso porque es natural, porque así es de la naturaleza. Los naturalistas piensan que sí, porque los animales lo hacen, entonces nosotros no somos llamados a esa crueldad. Y si necesitamos de los animales para vivir, los necesitamos, pero sin la crueldad con que un animal lo hace. El animal no le importa que su víctima que se va a comer sufra todo lo que quiera y se la puede ir comiendo y mientras está todavía viva. Nosotros no podemos seguir ejemplos así. Las rivalidades que se dan, no vemos esto en el reino animal y los continuos pleitos entre ellos de rivalidades y de territorialismo. Esas actitudes puede que se nos den en nosotros y hay que identificarlas y quitarlas, porque nosotros sí somos responsables, no somos como ellos. El egoísmo, la rivalidad, etc. Cuando admiremos la naturaleza, estemos prontos a tomar enseñanza, porque nosotros sí tenemos cómo pensar si esa actitud es imitable o no. ¿Por qué no imitan la de los gansos que se casan para siempre? O la de los que cuidan a su ¿cómo se llama? Su huevo, su polluelo. En las peores circunstancias está ahí el pingüino cuidando. ¿Por qué eso no se imita? Por la corrupción de la mente. Entonces, atendamos a estas cosas, porque todas esas cosas, ellos no serán responsables delante de Dios. Nosotros sí seremos responsables en el día del juicio de nuestras actitudes. De manera que nosotros no solo tenemos un conocimiento instintivo, nosotros sí podemos analizar las cosas y ver si es conveniente, es lícito, me conviene. ¿Recuerdan al apóstol Pablo hablando así? ¿Es útil para la obra de Dios, para Dios? ¿Es edificante? No lo hagamos solo porque queremos, es que a mí me gusta así. Ese tipo de lenguaje tiene que quitarse de nosotros, porque no somos como los animales. Y ahora vemos, como habíamos visto al principio, la causa, Génesis 3:17, ahí estaba todo, la causa de la corrupción. Maldita será la tierra por tu causa. Nosotros vivimos en un mundo caído, que aunque por misericordia de Dios todavía conserva tanta hermosura, es un mundo caído. Y esa corrupción está en el corazón del hombre. Jesucristo así lo explicó. Del corazón del hombre es de donde sale toda clase de pecados. Ahí está el germen de la corrupción. Si usted no ha ido a Jesucristo para clamar a Él por el perdón de pecados y por la limpieza, si el Espíritu Santo no ha aplicado la palabra a su vida para cambiar su corazón, usted no ha oído todavía de la corrupción. Usted todavía es el terreno mejor para cualquier tipo de corrupciones. Y si no ha caído en una, el ser humano suele enorgullecerse de que no ha caído en tal cosa, pero ha caído en otra. El verdadero creyente huye de aquello y se lamenta de esto, de ver que todavía en este cuerpo hay la posibilidad de esa corrupción. Por eso es que el día de la venida de Cristo lo anhela el cristiano tanto, porque ese es el día de nuestra liberación final. No más lucha contra esa germen de corrupción que está ahí. Y como les decía, esto es una locura para mucha gente. Y hablarán mal de nosotros porque ellos no entienden esto. Ay de ellos, dice el versículo, y de hoy en 8 seguiremos con el estudio de esta epístola. Clamemos al Señor, número 1,
para que nosotros nunca seamos de esos que se describen ahí, que toman la gracia de Dios y la hacen un libertinaje. Que nosotros no seamos de esos, que nosotros seamos de los que no importa que hablen mal y digan fanático y extremista, no importa, es por Cristo. Que nosotros tampoco seamos descuidados en la recepción de miembros, que seamos cada vez más cuidadosos. Todos cuidadosos, es responsabilidad de todos. Cuando nosotros traemos aquí a alguien a dar un testimonio que dice que quiere unirse a la iglesia, está usted orando, pidiéndole: Señor, no permitas que entre a la iglesia alguien que no te conoce de verdad. Pudiera ser un apóstata que va a hacer daño a la iglesia. Pudiera ser alguien que no conoce a Cristo. Y tiene que preocuparle, porque esa corrupción, recuerdan Hebreos 12, dice que brote una raíz de amargura por ahí, por un profano que ande por ahí como Esaú, que prefiere las cosas de esta vida que lo espiritual, y por ella muchos sean contaminados. Que el Señor libre a su pueblo. Pero hay solo una solución para todo. Si Dios trata con su conciencia y usted se siente hoy incómodo, gloria a Dios por eso. Porque los falsos no se sienten incómodos. Ellos están en su falsa seguridad. Clame a Dios porque Él es misericordioso. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por tu palabra santa que hemos leído y meditado en ella. Y reconocemos que a menos que tú envíes a tu Espíritu Santo para que Él aplique estas verdades a nuestra vida, continuaremos engañados algunos, apáticos, conformistas. Señor, pero tú prometiste tu Espíritu Santo. Y nosotros hoy clamamos que por ese poder nuestras vidas sean transformadas cada vez más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, de aquel que estuvo dispuesto a derramar su vida, su sangre, para el perdón de los pecadores. Clamamos a ti por esta tu iglesia. Líbranos, Señor, de los falsos. Límpianos, Señor, de la corrupción que hay en el mundo. Y ayúdanos sabiamente y con amor a llevar el mensaje poderoso del Evangelio que transforma vidas a todos los que nos rodean. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Llévanos con bien y tráenos de vuelta para continuar adorándote en este que es tu día. A ti sea dada la honra y la gloria por Jesucristo tu Hijo. Amén.